Es un gran placer estar de vuelta en Uruguay, especialmente con valientes madrugadores, para hablar de un tema que, como dice Enrique, ha sido mi actividad empresarial de las últimas 2 décadas y el foco de mi docencia e investigación académica en Harvard Business School. Hace como más años de lo que me parecen, pero como hace 12, 13 años, mi vieja institución, Harvard Business School, me invitó a participar como parte del profesorado. En Harvard Business School somos como 275 profesores, de los cuales 30, 35 somos, como dicen, de la práctica. Es decir, venimos de ser empresarios, etcétera, con el cual muchas veces me siento como el académico disfrazado. El foco de mi interés ha sido emprendimientos comerciales que ocupan espacios de tanto impacto social que tradicionalmente han sido reservados o uno los pone en el sector público o la sociedad civil. Entonces, para definir el concepto, me gustaría empezar con dándoles 3 ejemplos concretos de lo que me gustaría hablar. El primero viene de Asia. Y si uno piensa en cosas importantes, uno podría decir, ¿qué más importante para una sociedad que los ciudadanos tengan acceso a agua potable? Porque efectivamente, como el aire, agua es de las cosas esenciales para la vida misma. Entonces, Manila, antes de 1999, era una ciudad como tantas otras, en el cual la red de cañerías llegaba a 60% de la población. Hay en Manila 40% de la población en pobreza, es decir, que cumplen la definición de vivir en pobreza. Se imaginarán que 60% tenía agua. Y esa agua era de mala calidad, intermitente. Es decir, para mucha gente el agua venía 1 hora por día, 2 horas por día, y era agua que en realidad no era potable. Entonces, para la gente que vivía en los barrios pobres, efectivamente el acceso al agua venía a través de vendedores ambulantes, algunos que sacaban su agua porque robaban de las cañerías, y esa agua era por lo menos 7 veces más caro para las personas que vivían en los asentamientos de Manila que para la persona conectada. Que además lleva a una reflexión muy interesante, porque, como ustedes sabrán, este es el cuadro general de agua en las ciudades del mundo. Y si efectivamente, como en Manila, el Servicio Municipal de Agua perdía dinero a roletes, entonces, efectivamente, la sociedad estaba subsidiando el agua. Pero es un subsidio a justamente la gente más rica, porque es ahí donde llegaba el agua en cañería. Y es interesante porque muchas de las cosas subsidiadas terminan siendo así. La provisión de agua no es rentable, el Estado lo subsidia porque es fundamental, pero esa agua está llegando a la gente que menos necesita subsidio. Entonces, en 1999, Manila decide privatizar la distribución del agua y parte la ciudad en 2. Manila Occidental, Manila Oriental, y en un proceso de privatización entran compañías, una ganadora en la parte occidental y otra oriental. En la parte oriental, que tiene 5.300.000 habitantes, es decir, un Uruguay y medio, entra un joint venture, que es
impulsado por el Grupo Ayala. El Grupo Ayala tiene una larga tradición en Filipinas. Es como hablar del Grupo Tata en la India. Y se aliaron con empresas de agua de Inglaterra para hacer un joint venture en el cual en el primer año perdían $1 millón. Llegábamos al 2006, después de 7 años de privatización. Manila Water, que es el nombre de este joint venture, ha invertido $475 millones en infraestructura, ha extendido la red 1.900 kilómetros, es decir, más de 1/3 de lo que existía antes. La calidad del agua es world class, es decir, cumple con todos los requisitos que lo impusieron en la privatización y más. Es igual en la parte oriental de Manila. El agua es como si fuera en Nueva York, Londres o París. Y el acceso pasó a cubrir 100% de la población, 24 horas al día. Y las utilidades al final del año 2006 eran 49 millones de utilidades al año. Un segundo ejemplo. Julio Frenk, el ministro de Salud de México, que fue el primero en la historia de México que llegó a ocupar esa posición sabiendo previamente de salud pública, dijo: la educación es el futuro de un país, pero no hay futuro sin presente y el presente es salud. Desde la creación de la República Mexicana, nueva, moderna, de 1910 para adelante, la Constitución de México, como todas las constituciones que he leído de América Latina, y estoy seguro que en muchos otros lados del mundo, es un derecho constitucional el acceso a atención médica y medicamentos. Es decir, si uno habla de buy-in institucional, no puede haber un buy-in más alto. Es un derecho ciudadano. ¿Cómo se transmite ese derecho ciudadano en la realidad? Una señora de bajos ingresos de México tiene un dolor en el costado derecho. Va al servicio de salud pública, que es gratuito, y llega y tiene que esperar 4 o 5 horas para que le den cita. La cita le dicen: señora, venga dentro de 2 semanas y media, y aquí está la hora. 2 semanas y media más tarde viene, hace otra espera de 4 o 5 horas, la atienden. La ven y le dicen: señora, la atiende el médico de turno, porque nunca es el mismo. Le dicen: señora, la buena noticia es que no es nada serio. Tómese estas píldoras y dentro de 10 días va a estar bien. Esa receta en la farmacia de la clínica municipal de salud pública es gratis. Pero estudios muestran de que esas farmacias están fuera de stock 82% de las veces. Con el cual la señora tiene que salir y comprar su medicina donde lo compra todo el mundo. Entonces, acceso absolutamente gratis. Pero si la mujer es una mujer feriante, tiene un puesto en una feria, para accesar a ese servicio gratis ha perdido 2 días de ingreso. Si uno es gerente de una multinacional y le demoran 4 horas tener atención médica, no le costó nada.
medicina, que los estudios muestran de que para el 40% de menos ingresos de México, el costo de medicina es en gran proporción el gasto más caro de salud que tienen. Es un factor también de que una familia pobre se vuelva requete pobre. Me dijo Julio Frenk, la peor tragedia es una familia pobre que tiene un niño con leucemia. Porque no hay duda de que esa familia va a liquidar todos sus activos en tratamiento para un chico que la gran probabilidad es que se muera. En respuesta a esta situación, en 1997, un empresario que se llama Víctor González Torres arrancó una propuesta nueva. Y la propuesta nueva tiene dos partes. Una es una farmacia que por lo menos todas las medicinas en los anaqueles son por lo menos 30% más barato y a veces llegan a ser 75% más barato que el equivalente en las farmacias comerciales, imperantes en ese momento. Es, por supuesto, la introducción de genéricos a un mercado donde los genéricos solamente llegaban a las dependencias de salud pública, en un país que tiene los medicamentos más caros de América Latina. Pero había otra innovación pegada a esa, que es de que en cada una de esas farmacias hay una clínica con un doctor a la cual la gente accede por $2 la visita, con un modelo de atención en la cual la gente normalmente no espera más de 15 minutos. Hoy por hoy, 12 millones de mexicanos al mes compran sus medicamentos en farmacias similares. Y 3,5 millones de mexicanos al mes consultan al médico a través de esas clínicas en farmacias similares. Hoy, farmacias similares tienen más de 4,000 farmacias de este tipo en México. Quiere decir que toda población de más de 5,000 habitantes tienen farmacias similares. Es una empresa de ventas de más de $1,000 millones al año. Y la inversión que puso Víctor González Torres para el 98% de la empresa, porque como buen hijo le dio 2% a la madre, fue $2 millones. $2 millones para la creación de una empresa que hoy factura $1,000 millones, focalizado en atención a los sectores de bajos ingresos. Un tercer ejemplo. La Organización Internacional de Trabajo en Ginebra ha estimado de que 70% de la población económicamente activa del mundo deriva sus ingresos del sector informal. La mujer que tiene un puesto en la feria, un carpintero que hace muebles en una parte de su casa, un mecánico que arregla motos en su tallercito en la calle. Y, por supuesto, todas estas microempresas precisan capital de trabajo, acceso al financiamiento, porque la señora feriante tiene que tener capital de trabajo para poner frutas y verduras en su puesto. El carpintero tiene que tener madera para poder hacer muebles. El mecánico tiene que tener repuestos varios. Y ese acceso financiero a estas microempresas es la base de microfinanzas. En México, en 1990, una ONG se dedica a trabajar en Chiapas y Oaxaca, que es la parte más pobre de México. Y un poco por accidente leen un poco de microfinanzas y las dos personas empiezan a desarrollar un programa de microfinanzas. Van y hablan con gente rica que les da donaciones y así empiezan a generar algo que
empezó a crecer y empezó a tener viabilidad, tanto así que en el año 2000, después de una década de trabajo, tiene una masa suficiente de clientes, en ese momento 60.000, que da la posibilidad de solicitar una licencia para ser una compañía financiera. Y como la ONG está incorporando a ese esfuerzo todas sus operaciones, el principal accionista es la ONG. Pero se reúne un grupo de inversores y de los privilegios que he tenido es que yo integré parte de ese grupo para montar esta compañía financiera de objetivo limitado, es decir, microfinanzas, regulado por las leyes de México. En el año, eso fue en el 98. En el 2006, esa operación pasa de 60.000 a 600.000 clientes y obtiene la licencia de banca múltiple, banca universal. Entonces es un banco que puede ser cualquier cosa, con una diferencia de que todos sus clientes están del lado incorrecto de la población y con préstamos que hasta hoy el tamaño promedio de préstamo es menos de $400. Pero en ese momento tenía un crecimiento arriba del 50% anual, con una rentabilidad del 56% de retorno sobre patrimonio. Era efectivamente la institución financiera más rentable en América Latina. Entonces decidimos llevarlo a la Bolsa de Valores de México, con una apuesta de acciones, un IPO, que fue internacional, porque si bien transa en la Bolsa de Valores de México, hay ADRs que permiten que inversores extranjeros inviertan, y el valor que le dio el mercado a esa institución fue de $1.530 millones. Una institución que en el 98 fue creada con una inversión de capital de $6 millones. Enrique le decía que yo tuve una trayectoria en Wall Street, en la compra de grandes empresas, etc. Fueron negocios, por suerte, exitosos, pero el retorno más alto al que estoy asociado es Compartamos. El banco se llamó Compartamos Banco, porque fue una inversión que en el momento de salir a la bolsa dio un retorno por encima del 110% anual. Y hoy Compartamos Banco, la compañía madre Gentera, el mercado le da un valor, dependiendo qué día y qué mes, alrededor de $3.000 millones de dólares, y es parte del índice de la Bolsa de Valores de México, que es una de las bolsas de valores serias del mundo emergente. Pero, ¿por qué importan estos cuentos que les hago? Porque me imagino que ustedes no madrugaron para llegar acá a las 8:20 para que alguien les dé unos ejemplos de empresas que han tenido mucho éxito. Porque hay muchas. Lo interesante para mí es que estos ejemplos de gran éxito comercial se dan en la entrega de bienes y servicios que tienen un impacto significante en la oportunidad de vida de la mayoría de la gente. Y entonces pueden verse como una intervención social, una intervención de impacto social. Entonces, para ver si importa o no importa,
uno podría ir a la definición de éxito de una intervención social. Porque si nos interesa impacto social, intervenciones y todo lo demás, un planteo clave es ¿cuál es la definición de éxito? Entonces, si uno habla con un economista, el economista puede dar una definición, retorno sobre inversión para la sociedad, puede hablar con antropólogos, puede hablar con políticos, puede hablar con una cantidad de personas y son definiciones diferentes. Lo que yo les quiero ofrecer es lo que a mí me parece la definición de éxito de una intervención social. Entonces, como cuando estaba pensando todo esto, lo tenía que expresar en inglés. Los conceptos los capturo en un acrónimo que está en inglés. El acrónimo es BEST. B para BEST, es decir, una intervención que sea la mejor intervención posible en ese momento con acceso para la gente, para la mayoría de la gente. E por económico, es decir, una intervención que le llegue a la persona a la cual uno quiere que llegue esa intervención al costo económico más bajo posible para esa persona. S era de solidaridad, es decir, que le llegue a todo el mundo que lo precisa, para el cual puede ser un impacto en su oportunidad de vida. Y T para today, en forma urgente, porque si es una intervención que importa, la demora se cuenta en generaciones perdidas. Entonces, si me aceptan esa definición de éxito, yo creo que es una definición de éxito para cualquier intervención social. ¿Y por qué esta y no la del antropólogo, la del economista, la del político? Porque yo creo que esa es la definición de éxito desde los ojos de las personas para las cuales esa intervención va a ser una diferencia grande. Entonces el tema es cómo llegamos a BEST, en microfinanzas o en salud o en acceso digital, lo que sea. Y ahí, también pensando en cómo expresarlo en inglés, S2, E2, porque creo que hay 4 elementos que aseguran que uno pueda cumplir con esas características. La primera, S de escala. Es decir, si estamos hablando de la mayoría de la población de un país y lo extendemos a nivel global, son 4.000 millones de personas. Entonces, no se puede aspirar a cambiar algo si uno no llega a números suficientes para que importe en términos de la magnitud del problema al cual estamos atacando. Entonces, no es que no importe llegar a 1.000 personas, y qué bueno que se llegue a 1.000 en vez de 10. Pero mover la aguja entonces requiere cientos de miles o millones. La segunda S es porque las intervenciones muy difícilmente van a lograr su cometido en una sola generación. Entonces tienen esa intervención, si es importante, tiene que llegar a las personas hoy, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces la S es de sustentabilidad a través del tiempo. Y después las 2 E lo veo como eficacia continua. Es decir, el modelo tiene que ser un modelo que se vuelve cada vez mejor. Y la segunda E es eficiencia continua. Una intervención que cada vez sea más barato. Costos que bajan. Entonces el tema es cómo llegamos a estas 4 cosas. Y lo interesante es que si miramos a ONGs y agencias de desarrollo o la filantropía, cuando funcionan bien,
Y todos los que estamos en todo esto tenemos ejemplos de cuando funcionan mal, pero cuando funcionan bien, ONGs son generadoras de ideas que realmente pueden cambiar la realidad. Microfinanzas modernas tiene ese origen. Y las agencias de desarrollo, la filantropía, cuando hacen bien sus cosas, creo que le dan la posibilidad de estas ideas a que se prueben en el campo. Las primeras pruebas piloto muchas veces requiere de recursos adicionales. El problema o el desafío es de que sociedad civil, agencia de desarrollo, no están estructuralmente preparadas para escala masiva y sustentabilidad a través del tiempo. Entonces, muchas veces cuando nacen estas ideas que se prueban en el campo y parecen ser realmente interesantes, la tendencia ha sido ir hacia el gobierno, porque el gobierno sí puede dar escala y muchas veces sustentabilidad. Pero ¿cuál es el problema? El sector público, como proveedor directo de bienes y servicios, algunos argumentamos que muchas veces lo más eficiente y eficaz que van a hacer es el día en que abren las puertas. Por razones que se han sido estudiadas por todos lados. Entonces, ¿cuál es el vehículo que puede juntar las cuatro cosas a la misma vez? Gran escala, sustentabilidad, eficacia continua, eficiencia continua. Y lo que les quiero proponer es de que en la historia de la humanidad ha existido solo un vehículo que ha podido conseguir las cuatro cosas en forma simultánea y consistente. Y es la empresa privada. Pero la empresa privada no a través de una empresa en particular. Porque las empresas son reflejo de lo que somos nosotros. Es un reflejo del ser humano. Y el ser humano puede hacer grandes cosas, pero se vuelve complaciente. Si tuvo un gran éxito, como el Uruguay de Valle y Ordóñez, dice, tengo tanto éxito, ¿para qué voy a cambiar? Y se vuelve arrogante. Y la verdad que el cambio profundo de un modelo exitoso es altamente doloroso y altamente riesgoso, con el cual las compañías, las grandes compañías, tarde o temprano declinan. Y como ustedes ven a una persona que tiene muchas décadas, yo cuando salí de Estados Unidos para ir a estudiar, y una vez tuve una oficina que daba en Manhattan, que daba a un gran edificio que tenía el logo de la compañía que me llevó a Estados Unidos para estudiar, Pan Am. Y obviamente, lo que le pasó a Pan Am, lo que le pasó a Kodak, también es el camino de Microsoft y Apple. Algún día también va a pasar esto. Entonces, ¿qué es lo que le da a la empresa privada esa capacidad de dar las cuatro cosas? No es una empresa en sí, es la creación de una industria. Y la prueba de esto, que todos vivimos a diario, es el smartphone, ¿no? Todos en esta sala tienen por lo menos un smartphone en el bolsillo. Este smartphone, cuando compremos el año que viene el reemplazo, sabemos que por lo que vamos a gastar vamos a tener una capacidad de bajar cosas mucho más rápido, una pantalla con definición mejor,
con colores más vívidos, pantalla quizás más grande y ojalá un teclado que funcione mejor que el iPhone. Lo que no sabemos es si es Apple o Samsung. Y muy probablemente no va a ser BlackBerry, ni Motorola. Y para los viejos, Nokia. Y capaz que va a ser Huawei. No sabemos, no nos importa. Lo que sabemos es que va a haber un aparato mejor, más eficaz y más barato de lo que estamos pagando ahora. Y todo eso se da porque hay una industria que está compitiendo para servirnos. Y yo solo conozco una manera de crear industria. Y es una actividad económica que produzca utilidades por encima del promedio. Porque si tú te tiras a hacer algo nuevo y tenés retornos que son inferiores al promedio, ¿para qué te van a seguir? La única forma de que te sigan y la única forma de que si tú estás metido sirviendo al 80% mal servido y que nadie ha querido atender hasta este momento, si das hasta utilidades promedio, la gente dice, ¿para qué me voy a meter en esto? ¿Para qué voy a ir a un asentamiento si voy a ganar igual que si estoy sirviendo mi público en Carrasco? Entonces, esa capacidad de traer una intervención a sectores no servidos con utilidad superior es el rol social de las utilidades. Y yo creo que esto es interesante. Fue una realización interesante también para mí, porque yo, como todos, venimos de una cultura, y creo que esto trasciende culturas. Es lo mismo para Europa occidental como musulmanes. Es decir, culturalmente tenemos bien inculcados en nosotros de que rentabilidad, ganancia, es codicia. Y servicio a la gente es sacrificio. Y eso está muy profundo en nosotros. Pero creo que es, por lo tanto, digo, yo miro estas experiencias que he estudiado o que he vivido, y yo creo que es una de las lecciones que vale la pena y que son extendibles, es esa, de que el rol social de las utilidades es poder crear industria. Ahora, si uno trata de tener intervenciones sociales usando el mercado, hay otra parte que es clave. Y ese es de que si uno está atendiendo a través de mecanismos comerciales, la única forma de asegurar que el valor agregado que se va creando no quede estancado en las manos de inversores y la gerencia de esas empresas y que siga fluyendo hacia el cliente final, es la competencia intensa. Es la competencia que en última instancia asegura que ese valor siga llegando. Y ese es el rol social de la industria. Y para mí van juntas. Si uno propone una intervención comercial, también tiene que asegurar que no sea el fruto de nuevo monopolio, sino de una competencia intensa. Y todo lo que le digo no es conceptos teóricos, porque yo no vengo de una posición ideológica, como decía Enrique, yo vengo de ser más izquierdista que el Che. Entonces es una observación totalmente pragmática, empírica.
Y es empírica porque lo que pasó, yo les he contado de estas historias de éxito al principio, y compartamos, y se empezó con $6 millones, y es una eficiencia en que hoy compartamos sirve en México a 2.400.000 clientes. Todo ese esfuerzo costó $10 millones, 4 millones de donaciones, 6 millones de inversión, así que el costo total para crear lo que hoy despliega miles de millones a millones de personas, costó 10 millones. Es una eficiencia increíble. Pero la importancia social de un compartamos banco no es el rollo de que el retorno y todo lo demás. Es el hecho de que al empezar, antes del IPO, si uno contaba y miraba abajo las piedras y todo, el número de entidades dedicadas de cierta forma a llevar servicios financieros a la mayoría de la población, a lo sumo eran 200. Hoy hay más de 3.000. Y eso es crear industria. Y entonces el mirar empresas con modelos comerciales, justamente ocupando el espacio de entregar bienes y servicios que importan a la mayoría de la gente, puede ser una de las vías de cambio en el mundo. Muchas gracias, y si tenemos tiempo pasamos a preguntas. Quería hacer una pregunta con respecto a cuál es el papel que usted cree que tendría, si es alguno, el Estado en la regulación de estos servicios, o si crees que la estructura de incentivos se daría con el libre mercado. Y por otro lado, si a usted le parece que estas intervenciones tienen futuro en un mercado tan reducido como el uruguayo. Te contesto y voy de atrás para adelante, porque la última es la más fácil. Por supuesto que sí, porque Uruguay ya está transando en mercados. La cuestión es la propuesta de valor. Entonces, incluso si uno mira para adentro, y a la mayoría de uruguayos, si bien Uruguay, como decía una persona con la cual hablé hace poco, Uruguay llegó a ser primer mundo 100 años antes de que la gente pensara en esos términos, pero es un modelo que más y más está... hoy Uruguay, hay 2 Uruguays. Entonces, no hay duda de que, además de que todo es caro por el cambio, el atraso cambiario, tú tenés 2 Uruguays en el cual un Uruguay está bien servido y otro Uruguay que está requete mal servido, y se está dividiendo la sociedad. Pero yendo a lo que tú decías del rol del gobierno, para mí no hay duda de que el rol del Estado es fundamental, especialmente si estamos hablando de mercados, porque la historia moderna reconfirma de que el mercado sin regulación es la jungla. En la jungla, el que prevalece es la bestia más salvaje. Y eso se mostró en Rusia. Rusia pasó de ser Unión Soviética a Rusia, y sabemos de que el mercado sin regulación es la jungla. Entonces, el mercado necesita de alguien que lo reglamente. Salud pública necesita de alguien del Estado, porque si bien les hablé de farmacias similares, que para mí tiene un impacto social tremendo, es acceso primario a atención médica básica. Tú llevas a tu niño a las farmacias similares porque tiene un dolor en el oído. Necesitas que alguien te diga, señora, esto es una infección de oídos, con estas gotas se va, o señora, capaz que tiene un tumor. Entonces, pobre y rico tienen tumores cerebrales. Alguien se tiene que ocupar de pensar en todo eso, porque el tumor cerebral de una persona pobre no lo va a solucionar farmacias similares. ¿Qué piensa del tema de inclusión financiera, que es un tema de actualidad ahora en Uruguay y que se está hablando bastante en el mundo, se está extendiendo bastante rápido?
Sí, inclusión financiera, el acceso a servicios financieros para todos, yo creo que es clave. En realidad es vía microfinanzas que me llevó a todo esto. Entonces yo creo que tiene una relevancia muy importante, aún después de 2 décadas del desarrollo de la industria de microfinanzas, que es de las intervenciones más exitosas, intervenciones sociales más exitosas, porque hoy la llegada es a cientos de millones de personas que antes no tenían acceso a eso. Pero ¿cuál es el tema? El modelo imperante, representado por Compartamos y muchas de las instituciones, incluso instituciones en Uruguay, es un modelo que ha sido tan exitoso que ha podido llegar a esos millones. Pero para mí el modelo exitoso es, lo que quiere decir también es que va a llegar al límite de ese modelo lo más rápido posible. ¿No? Si uno está desplegando un modelo que avanza despacito y todo, uno dice, pero si es requete exitoso, avanza muy rápido. Pero llega entonces al límite de ese modelo. Y todos los modelos tienen su límite. Entonces como soy buen chino, digo, lo que te hace fuerte es también lo que te hace débil. Entonces, un modelo llega al límite de lo que puede llegar. Y hoy yo creo de que el modelo imperante, los Compartamos, Mi Bancos, todos los grandes gigantes de microfinanzas, han sido tan exitosos que están tocando el límite de lo que pueden llegar. Llegaron en forma sensacional, pero ahora quedan población que todavía no tienen acceso, que necesitan acceso, que la metodología actual no puede llegar. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que hay 3 corrientes que han cambiado nuestras vidas. Una es la capacidad de analizar datos en forma impresionante, con rapidez impresionante, a un costo que cada vez es menor. Esa es la primera. Entonces, estamos pudiendo digerir datos impresionantes. Y segundo, hay un medio que puede agarrar esos datos y pasarlos de un lado a otro casi gratis, que es el Internet. Y el tercero tenemos dispositivos manuales que pueden subir y bajar de toda esa información en forma casi instantánea. Y ese tercero, que es clave para todo esto, no existía hace 10 años, porque fue la introducción del iPhone lo que marca eso. Pero esas 3 cosas le están dando, y ya se ven las semillas, del modelo disruptivo que va a cambiar todo el modelo económico de lo que son las microfinanzas exitosas de hoy. Y como me dijo uno de los fundadores de Compartamos, que son estos muchachos jóvenes que empezaron universitarios ahí metidos en Chiapas y Oaxaca, como los dos se llaman Carlos, le dicen los Charlies. Uno de los Charlies me dijo, lo que no queremos es ser el Kodak de microfinanzas. Y efectivamente, inclusión financiera, esto es lo que se viene. Y yo estimo de que con todo el éxito de microfinanzas estamos llegando a más o menos 20-25% de la gente que se beneficiaría de tener acceso financiero, que por supuesto no es la totalidad de la gente, ¿no? Alguien dijo, microfinanzas es un derecho humano. No puedo pensar en un absurdo más grande que eso. Si uno presta, es para que la persona que recibe ese crédito aumente sus activos y se desarrolle. Si uno presta a alguien que no puede pagar, ser pobre es malo, pero ser pobre en deuda es peor todavía. Quería consultarle si, más allá de compartir probablemente un mismo perfil de clientes, las empresas a las cuales usted está haciendo referencia, comparten algunas características en común en su estructura, en su modo de funcionar o en su filosofía empresarial. Yo creo que comparten una cosa de las 3 que
que les he contado y podría citar otros ejemplos de éxito, comparten una cosa. Son modelos de negocio realmente sólidos, desplegados por personas que son buenos implementadores, son buenos ejecutivos de sus empresas. Y yo creo que aunque mucha gente que mira todo esto, hay una gran atracción por traer otras cosas que nos importan a la mezcla. Por ejemplo, el hecho de que sean instituciones verdes, que le den acceso a la gerencia sin discriminación de género, que tengan relaciones laborales buenas. No es que no sea importante todo eso, pero si hay una institución que cumple todas esas cosas y que sería la querida de todas las organizaciones internacionales y las agencias de desarrollo, etcétera, etcétera, en esas cosas, si una institución así y otra que la gente dice, no, la verdad que uno mira a todos los gerentes y no hay ninguna mujer, no es que eso no sea importante, pero si una, la que cumple con todo eso, tiene 100 clientes y la otra tiene 3 millones, el impacto al problema que queremos resolver es de la que llega a mover la aguja. No es que todo lo otro no sea importante, pero creo que lo que tú decías, ¿cuál es el clave? Yo creo que es un modelo de negocios que, además, si es de alto impacto social, es porque es un modelo disruptivo. Nunca ha existido antes. Es de altísimo riesgo. Pero al final tenés que decantar un modelo que funcione y lo tienen que hacer personas que tienen la creatividad, persistencia, voluntad para hacer que ese modelo disruptivo en 1000 vueltas finalmente trabaje. Eso yo creo que son las características claves. Mi consulta es cómo crees que debe estar el ecosistema desarrollado, si es importante contar con la presencia de inversión de impacto, fondos de inversión de impacto, organizaciones que impulsen la creación de estas empresas sociales, sobre todo para el momento de la generación de las empresas, ¿no? Como decías, 2 jóvenes en México que crearon esta empresa de microfinanzas y hoy está dando millones. Bueno, en el momento de la generación, ¿cómo crees que debe estar el ecosistema para que eso suceda? La respuesta rápida es, obviamente, siempre es bueno ser alto, flaco y con plata. Entonces, absolutamente, el ecosistema importa muchísimo. Y yo creo que, por ejemplo, conozco los cambios en México porque el otro sombrero que tengo, además de Harvard Business School, formé con otro amigo un fondo de Venture Capital en México dedicado a estas cosas que estamos hablando. Y el ecosistema de México ha cambiado radicalmente en 5 años. Y es importantísimo, pero no es un requisito. Ahora, importa muchísimo. Por ejemplo, yo sé que en los últimos años en Uruguay se creó una organización de innovación. Requete importante. El hecho de que Endeavor ha estado trabajando en Uruguay para cambiar en realidad cómo se concibe una persona y cuál es la aceptación de alguien que dice yo estoy tratando de hacer algo nuevo, en vez de a mí me gustaría realmente poder entrar en la administración pública. No es que la administración pública no tenga nada malo, pero digo, entonces yo creo que cambiar el entorno, el ecosistema, la cultura y la disponibilidad de capital inversor requiere importante. Ahora, falta capital inversor para todo en América Latina, ¿no? Entonces, para cosas como las que describo, como para cualquier cosa,
una de las trabas del desarrollo de América Latina es de que hay mercados de capital muy poco sofisticados, hay gente con mucha plata, pero no entienden invertir en una empresa que esté en rojo, que esté dando pérdidas, aunque sea un crecimiento rápido. Entonces, si tú tenés una masa de gente que solo invierte en cosas que son rentables, por definición estás invirtiendo en modelos existentes y que no son parte de tratar de cambiar lo que dejaron de servir esas compañías exitosas. Eso mismo que acaba de comentar lo último, puede llevarnos a que una de las conclusiones es que hay una asimetría de información en los distintos públicos de este ecosistema. O sea, por supuesto, yo empecé mi carrera universitaria estudiando ciencias económicas y terminé en ciencias políticas. Una de las cosas que me parece interesante de ciencias económicas es que hay muchas premisas que se dan como sentadas. Una es simetría de información. Yo no conozco nada que tenga simetría de información. Entonces, este campo tampoco, ¿no? Pero nos lleva a que hay que trabajar mucho sobre justamente demostrar con el ejemplo como empezó. No. Acá, porque yo creo que mucha gente desconoce o sigue pensando en paradigmas anteriores de cómo esto funciona. Absolutamente. Desde los fondos de inversión hasta las organizaciones de absolutamente. Absolutamente. Los empresarios mismos. No, absolutamente. Y les aseguro que está pasando algo ahora en este mismo momento en la India o en Kenia de exactamente lo que me interesa muchísimo a mí, que desconozco. Y es parte de tratar de incorporar todas esas cosas. No, absolutamente. ¿Cómo ve los cambios en los modelos de negocios de los vehículos de microfinanzas? Sí, yo creo que se está por dar un cambio tremendo en base a esas tres corrientes que yo decía. Por ejemplo, hoy un Comportamos tiene enorme éxito, llega a 2.400.000 familias de México, pero llega con un modelo carísimo, porque de esos 2.400.000 clientes tiene un contacto semanal de un oficial de crédito de Comportamos que los ve. Ahora, uno dice, qué maravilla, ¿no? Eso es conocer al cliente, etcétera, etcétera, pero es un modelo carísimo. Entonces, lo que la tecnología está permitiendo son cambios en la determinación de quién es un buen cliente o no. ¿No? Por ejemplo, ya se está trabajando modelos donde, y es una herejía para el modelo anterior, pero todos los cambios disruptivos son herejías, en que uno dice, ¿sabes qué? Ni lo tengo que ver. Sí. ¿No? Pero a la misma vez también cambios en procesar la información. Parte del éxito de las instituciones microfinancieras es la llegada a los mercados de capital. Entonces, hoy por hoy Comportamos, pero fue cierto en toda la etapa de crecimiento de Comportamos que el gran cambio fue la llegada a mercados de capital, donde no fue más limitante el capital de crecimiento. Yo creo que se está dando ahora, por ejemplo, en muchas de las innovaciones, que creo que al empezar el desarrollo de estas cosas siempre se precisa capital ángel, personas que se arriesgan, pero creo que ya está empezando a haber venture capital, siempre demasiado poco, pero que están fondeando estas iniciativas, de las cuales la mayoría va a fracasar, ¿no? Entonces yo creo que la fuente que va a importar es tener acceso en última instancia a mercados de capital. Ahora, ese camino entre la idea y el acceso al mercado de capital, ahí falta tremendamente el capital. Incluso hay mucha retórica de impact investing y fondos, etcétera, 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 pero cuando tú decantás, para mí se está poniendo muchas cosas que ya se hacían, entonces es vino viejo en botella nueva, o gente que está realmente ahí para la última etapa, y donde está el espacio ese
de nacimiento de la idea hasta que es una entidad rentable, ahí falta mucho. Y lo digo porque el Fondo IGNIA, en el cual estoy metido yo, está justamente en ese espacio y ahí leemos, hay 1.500 millones de dólares listos para desplegar en este campo y todo lo otro, y después vamos a la calle y estamos muy solitos. Tú mencionaste Endeavor, mencionaste la ANI. Creo que todos los que estamos medianamente cercanos a esto vemos que hay un despertar de cambio, de ganas de comprometerse en Uruguay. Concretamente, si tú estuvieras tomando un café con un amigo, ¿qué le dirías al empresariado típico que quiere comprometerse y que capaz que todavía no está pensando desde esta lógica, ya sea a nivel de emprender o a nivel de invertir? Así en concreto. A mí me encanta el evidente interés de la juventud profesional uruguaya en esa dirección. Para mí y eso es importantísimo, pero la otra parte importante, y yo miro las inversiones que ha hecho el Fondo IGNIA, a nosotros, y lo voy a decir en forma extrema para expresarme, pero por ejemplo, personas con buenas ideas dirigidos a problemas importantes, hay 1 millón. Entonces nosotros vemos equipos con buenísima intención, jóvenes que vienen y dicen, mira, estoy atacando este problema y lo voy a atacar de este modo. Versus una persona que viene de gerenciar un proyecto y que se abre para llegar a segmentos mal atendidos, esa es la maravilla. No, en realidad. Y cuando tú ves inversiones nosotros haciendo Venture Capital hemos tenido inversiones que han desaparecido, etc. Pero cuando tú miras las que están realmente teniendo tracción y cambiando industrias, pienso en algunos ejemplos, son personas de mucha experiencia que se han metido y eso se siente el beneficio de la experiencia. Hay unas grandes oportunidades, pero que son hacer un modelo de negocio que tenga éxito nuevo en cualquier lado, pero especialmente en estas cosas, es bien difícil. Pero que uno de los factores diferenciales es toda la experiencia que trae. Y por eso me parece interesante, porque muchas veces uno piensa en metete en esto, pero tenés toda la experiencia y todo, y es tu servicio a la humanidad, así que metete solamente cuando ya tenés la hipoteca pagada y los hijos se te fueron. Yo creo que lo que hay que... por eso la idea de que uno puede meterse con alto riesgo, pero con modelos que si tienen éxito, pueden tener un raciocinio económico potente, creo que es parte de la ecuación, ¿no? Pero es riesgoso, se requiere mucha persistencia, mucho coraje, y es cierto. ¿Qué podríamos hacer para que estos ejemplos que nos trajiste, para mostrarlos al país, para que crear nuevas experiencias en las cuales los privados, que no somos tan malos, nos preocupemos por la gente humilde y busquemos un mejor nivel de vida para aquellos que están desamparados? Sí. No sé, ¿qué podemos hacer? Para mí, lo que falta en este momento es una visión del Uruguay insertado en el siglo XXI. Es decir, ¿cuál es el Uruguay del 2030? Y eso, poder generar un diálogo entre todos, izquierda, derecha, etcétera, girado a eso, que uno podría decir, imaginar un Uruguay que uno quiere en el 2030, en este mundo globalizado y con todos estos cambios. Quizás sea más fácil imaginarlo juntos que estar metido en la polémica de hoy y qué va a pasar con UPM. Es decir, porque me parece que
es muy clave. Yo creo que el Uruguay está enfrentando, básicamente, mi prejuicio es de que Uruguay viene con un modelo que fue altamente exitoso hace 100 años. Y cuando se montó el modelo de Valle y Ordóñez, fue un modelo de avanzada con ventajas y desventajas, especialmente mirándolo con el espejo retrovisor. Pero que se hizo en un mundo que lo permitió montar y que ese mundo cambió radicalmente. Y el tema para mí en Uruguay es, en el mundo del 2017, ¿cómo se posiciona Uruguay para ser el Uruguay que uno quiere? Pero como el mundo ha cambiado tanto, creo que requiere unos cambios fundamentales del modelo. Pero ese cambio del modelo no se puede gestionar absolutamente cierto en una administración de 4 o 5 años. Entonces, para que tenga éxito, va a tener que tener algunas bases en que venga el que venga, se siga avanzando. Y creo que si nos sentamos para hablar de lo que se debería hacer el año que viene, ahí dificilísimo de acuerdo. Pero poder generar un diálogo en que se van a juntar personas para imaginarnos el Uruguay que queremos, y no importa si es PIT-CNT o el que sea, porque al final uno tiene que decir cuál es el Uruguay que querés. ¿Es un Uruguay que dependemos siempre del precio de commodities o no? ¿Es un Uruguay que sí, el Uruguay no es chiquito geográficamente? Uruguay es 80% más grande que Sur Corea. Tiene 3,5 millones de habitantes. Entonces, pero con esas características, ¿qué queremos que sea el Uruguay? Entonces, tratar de fijar eso, la definición de éxito del Uruguay en el siglo XXI, para luego otro partido lo enfocará distinto. Pero si más o menos tenemos por lo menos de que si estamos navegando hacia Argentina y no hacia Australia, sería bueno. Y yo creo que para dejarlo en forma optimista también, y como estoy en la ORT, uno de los espacios para tener estas conversaciones es el ámbito académico. Gracias.